segunda a los Corintios 8, 1 al 15. Aquí está este pasaje de la Biblia, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, pero sí tengan sus Biblias abiertas en segunda a los Corintios 8 del 1 al 15 para meditar en la palabra de Dios. El propósito es mostrarle a la iglesia de Jesucristo la generosidad de la iglesia primitiva de Europa, quienes participaron voluntariamente con gran generosidad para la obra que llevaban a cabo los creyentes, sobre todo los predicadores como el apóstol Pablo, como Silas, como el doctor Lucas, como Timoteo, Tito, Epafrodito y otros ministros de la palabra, como Bernabé, compañero también del apóstol Pablo. Así es que ese es el propósito. Cuando hablamos de Europa, estamos hablando primeramente de la iglesia de Filipos, luego Tesalónica, luego Berea, Atenas y Corinto. Entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo fundó 5 iglesias en Europa. Hoy vamos a ver las iglesias de Macedonia, puesto que el primer verso de 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y las iglesias de Macedonia a la cual el apóstol Pablo se refería eran 3 en ese momento. Ahora hay mucho más, pero en ese momento era Filipos, Tesalónica y Berea. Estas 3 son las iglesias de Macedonia que estaban en ese momento y que las 3 fueron fundadas por el apóstol Pablo. Aquí no se menciona a Atenas, que fuera generosa como estas otras 3 iglesias. La iglesia de Corinto, pues esa estaba en Acaya. Entonces, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto: os hacemos saber, les damos a conocer la gracia de Dios que se movió en las iglesias de Macedonia. Y eran 3, Filipos, Tesalónica y Berea. Estas 3 eran las iglesias a la cual el apóstol Pablo se hace referencia en el capítulo 8 de 2 a los Corintios. Y entonces vemos el primer punto de este pasaje. A mí me encanta leer testimonios como estos de las iglesias de Macedonia, porque eran iglesias desprendidas, generosas. En realidad eran iglesias pobres. En ese momento estaban siendo gobernados por Roma. Y Roma en el año 146 antes de Cristo había entrado e invadido todas estas naciones de Macedonia. Eran varias, incluyendo Acaya, Corinto y Atenas también. Todas esas regiones, todos esos países fueron invadidos por Roma y les quitó sus tierras. Antes la gente en esa región de Macedonia, de Acaya, de Atenas, esas grandes regiones como Iliria, que está también al oeste, todas eran gobernadas por Roma. Y Roma se había apropiado de las tierras, eran llanuras, son llanuras planas, y les había quitado las tierras. Entonces Roma las rentaba. Entonces ya, pues eso mermaba en gran manera su income, como dicen aquí en los Estados Unidos, su ingreso mermaba. Por ejemplo, en Filipos había una mina de oro. Vénganos tu reino, dijo Roma, venga para acá. Entonces los obreros que trabajaban ahí por un salario muy pequeñito, casi nomás para vivir, pero pues estaban dominados por Roma.
no tenían muchas posibilidades para generar ingreso. Entonces Pablo reconoce que estos hermanos están verdaderamente, como decimos en una palabra coloquial en México, estaban arrancados. Allá para decir que el árbol está, que no tiene raíz, pero estoy arrancado, que no tiene nada, pues, que está muy pobre. Entonces dice el apóstol Pablo en el segundo verso, 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Este verso a mí me estremece, porque amo al Señor, la obra del Señor, y la obra del Señor demanda, o a veces no estamos en posibilidades de compartir, igual que lo estaban estas iglesias de Macedonia, pero tenían mucho amor, querían mucho compartir, querían mucho dar. Entonces, a mí me causa gozo y motivación estas iglesias que, aunque estaban comenzando su vida cristiana, su corazón era grande para el Señor. La generosidad consiste en estar feliz por compartir lo que tienes, aunque lo único que tuvieras es lo que tú eres en tu persona. Es decir, no estamos casi con las manos vacías, pero hay un corazón enorme para compartir. Esto nos recuerda a la viuda que no tenía más que 2 blancas, y lo único que tenía era eso, y lo compartió en una ofrenda. Eso ve el Señor y eso agrada al Señor en gran manera. La palabra tribulación en este pasaje es la palabra flipsis, de donde viene la palabra aflicción, se traduce aflicción. En la primera parte de esta palabra, flip, viene de afligir, de estar triste, de estar afligido. Y la sips, sips, es la palabra donde se deriva psicología. Es decir, es como una aflicción mental que no haya cómo solucionar. Esa es la palabra que se usa aquí para decir tribulación. En grande prueba. La palabra aquí prueba en griego quiere decir un test. Es hacer un examen. Dios permite las pruebas al creyente. Eso ha sido en todos los tiempos. Y eso ayuda al creyente a descubrirse qué tan grande es su fe en el Señor. No para Dios, porque Dios ya conoce nuestros corazones. El examen es para que el alumno sepa qué nivel tiene. Por ejemplo, yo que enseño, con solo ir a los hermanos a exponer una clase, cómo lo entiende, cómo lo comunica, ya valoro su entendimiento, su conocimiento, su capacidad, su habilidad. Pero él no. Entonces, es para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios frente a una tribulación. Hermanos, a veces el creyente dice, yo tengo mucha fe. Muy bien, cuando venga la aflicción y la prueba, demuéstrelo. Allí es el momento para que usted demuestre su fe en el Señor, su espiritualidad. Dice la Biblia que en grande prueba de tribulación, no era una cosa pequeña, era grande, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. La palabra profunda pobreza es batos. Esa es la palabra que le gusta al hermano del guitarrista, al hermano, un tal hermano guitarrista, hasta atrás. Hoy que viene su palabra, hermano, oye ese vato, dice ese vato. Muchos usan ese léxico, ¿no? Ese vato. Bueno,
En griego quiere decir pobre. Quiere decir que está pobrecito, ¿verdad? Y la palabra abundancia es pereseía. Esta palabra es abundancia. Son las tres palabras claves que yo encontré aquí. Ahora vamos a hacer un análisis de este texto, verso 2. Aquí les presento a ustedes una gráfica. Yo lo pongo como una balanza. Ponle en una balanza una cosa y ponen en la otra, a ver cuál pesa más. En una parte ellos estaban en prueba grande de tribulación, ¿verdad? En esa parte de la balanza. Y tenían una profunda, aguda pobreza. Póngalo allí en esa parte. Pero por el otro lado, aunque estás pobre y estás pasando una grande tribulación de pobreza, ponga en la otra parte de la balanza mucho gozo, muchas ganas de dar, mucha generosidad, que abunda en una gran riqueza de generosidad. Póngalo en la balanza a ver cuál pesa más. Eso ya depende de la vida cristiana de cada quien. Por ejemplo, si la persona es pesimista, entonces va a pesar más la profunda pobreza y la tribulación, porque dice, no, pues ¿de dónde? ¿Con qué ojos te mira un ciego? No, pues no hay nada para tu compadre. Entonces, por el otro lado, hay otras dos. De ese pobre y ese pobre que está pasando en tribulación, tiene profundo gozo cuando comparte. Y cuando se presenta la oportunidad de ayudar, dice, aquí estoy yo. No tengo, pero yo buscaré la manera. Dice que esa abundancia de gozo produce mucha riqueza de generosidad. Así es que, hermanos, se ponen en la balanza las dos cosas. ¿Cuál pesa más para usted? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál estará mejor para usted cuando hay la oportunidad y dice, quiero estar ahí ayudando? Entonces, esta es una manera como nosotros hacer un análisis de la generosidad cristiana en las iglesias de Macedonia, la cual estaba haciendo el apóstol Pablo. Bueno, Pablo da testimonio de estas iglesias de Macedonia. El verso 3 dice, pues doy testimonio. Y la palabra testimonio aquí en griego es martirio. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo ven, hermanos, esta expresión? ¿Cómo el apóstol Pablo sabía de la generosidad de las iglesias? Porque a él lo habían ayudado los hermanos y conocía la generosidad profunda de su corazón. Y eso es maravilloso. Eso hace milagros. Dice que él mismo da testimonio. Y para dar testimonio de esto es porque él se enteró. Y es que un pastor debe de enterarse. Debe de saber de la capacidad espiritual, económica, intelectual de los hermanos para así acomodarlos a servir de acuerdo a sus dones espirituales. Bueno, él dice, les doy testimonio, verdaderamente. Y escribe en esta segunda carta, escribe parte de la generosidad de los hermanos de Macedonia, de las iglesias de ahí. Les voy a contar una anécdota que me contó un pastor en la Costa Chica de Guerrero. En los años 80 andaba yo predicando por ahí. Ese tiempo yo me dedicaba al evangelismo, como evangelista, andar predicando, haciendo campañas en todas partes. Por eso casi tengo recorrido toda la República Mexicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, de esos años, de los 80s y 90s.
Durante 18 años estuve de tiempo completo en este ministerio del evangelismo. Y me contó un pastor de esta región del estado de Guerrero. Dice, mire pastor, como usted sabrá, porque es pastor, en las iglesias pues no todos los hermanos son generosos. Hay unos que sí, hay unos que no. Dice, ¿sabe qué? Me tocó un caso muy especial que le quiero compartir. Muy bien, entonces dice, había aquí un señor en este pueblo que se dijo para sí mismo, pues aquí hay iglesia católica, pero no voy. Hay iglesia evangélica, pero tampoco voy. Entonces él se puso un plan. Voy a leer la Biblia y voy a hacer todo lo que la Biblia diga. Todo lo que la Biblia diga que haga, lo voy a hacer. Y todo lo que la Biblia me diga que no, pues no lo voy a hacer, pero yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Se puso a leer la Biblia y empezó a encontrar, pues que no matarás, que no robarás y todos esos mandamientos, ¿verdad? Dijo, no, hay que quitarse de todo eso. Entonces, pero cuando llegó a la parte del diezmo, dice, bueno, entendió que había que dar la 10ª parte a Dios. Dice, pero ¿a dónde si yo no voy a ningún lado? Allí se tuvo ese problema, dice, pues no, a ningún lado voy. Entonces él dijo, bueno, aquí la iglesia más cerca que tengo es la iglesia evangélica. Pues ahí voy a mandar de sus cosechas. Él lo hizo de sus cosechas, como estaba ahí escrito, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Mandó un carro, porque tenía dinero el señor, tenía varias posesiones, ranchos. Mandó un carro lleno, un troque de esos, doble llanta atrás, de 3,5 toneladas, lleno de maíz. Y fue y mandó al chofer, le dijo, ve, entrégalo ahí en la iglesia. Entonces el chofer fue y le dijo al pastor, y llegó allí y le dijo, pastor, mi patrón manda esto aquí. Dice que es su diezmo. Él se queda, dice, bueno, pero ese señor no viene aquí. Yo creo que, oiga, no estará equivocado usted, porque él no viene aquí. A lo mejor le dijo que fuera ya a la iglesia católica y a lo mejor es un error. Dice él, no, él me dijo que aquí. Dice, no, mira, regrésate y dile que pues aquí no lo conocemos. Bueno, se regresó con su carro y ya el patrón lo vio venir y le dijo, ¿qué pasó? Dice, pues dice que no lo conocen allí, que a lo mejor es un error. Dice, no, no es un error. Yo quiero darle a Dios lo que es de Dios. Entonces se regresa y le dijo, mira, si no te lo recibe, échalo allí, bájalo en el patio de su casa, porque eso no me corresponde. Yo quiero hacer lo que Dios me dice. Si Él te dice otra vez que no, ordena que lo echen todo allí. Si se lo comen los animales, se pierde ese, ya no es mi responsabilidad. Yo quiero que se entregue. Pues así lo hizo. Le dijo por segunda vez, oiga, dice mi patrón que no hay un error, que lo traiga aquí. Dice, ay, me da pena decirte, pero pues es que los pastores llevamos un control de todos los miembros, de todo lo que da. Dice, ay, yo no sé, no vaya a ser que después me lo quiera cobrar. Dice, no, me dijo que aquí. Dice, bueno, ¿lo bajo o no lo bajo? Porque pues no son cristianos los trabajadores. Dice, pues, ay, me da pena decirte que no. Ah, ¿no? Entonces le dice a los trabajadores, échenlo aquí, bájenlo aquí. Y ya bajaron todo ahí, aquel maíz. ¿Sabe qué? Él se quedó impactado y me dijo a mí, y yo también me quedé igual. Le digo, bueno, pero ¿por qué tanta persistencia en querer dar? Pues eso nunca lo hemos visto, ni en los hermanos redimidos, santificados y salvos. Es lo que a él le dijo. Yo aquí tengo gente en la iglesia, dice, yo nunca he visto eso con los hermanos aquí. Esa decisión, esa terquedad, eso de que lo voy a hacer y que yo no me quiero eso aquí en mi casa. O sea, el patrón no quería quedarse con eso ahí. Hermanos, algo así tenían nuestros hermanos de las iglesias de Macedonia.
en realidad eran desprendidos, realmente eran movidos de su corazón para compartir en la obra del Señor. Número 2, dar con generosidad significa aplicar, participar, incluirse en la obra del Señor. Porque dice la Escritura, 2 Corintios 8:4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora los hermanos de allá están suplicando, reciban, permítanme participar. Y hay unas palabras aquí que quiero compartir con ustedes. La palabra ruegos aquí usa la palabra paraclesis, que es de donde viene la palabra paracleto, que es el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro consolador, que nos anima. Bueno, estos hermanos de Macedonia, usa el apóstol Pablo, que se traduce aquí por ruegos, pidiéndonos con ruegos, es decir, con ese amor, porque la palabra paracletos también significa motivar, también, como cuando tienes una fogata y le estás echando airecito para que suba la llama, eso es motivación. Bueno, pues traduce también así esta palabra, que aquí se traduce ruegos. Es decir, estaban tan animados, tan motivados, pidiendo, por favor, concédenos, denos el privilegio de participar. La palabra privilegio aquí usado por Pablo es charis, que es la palabra que se utiliza para gracia. Queremos participar en esta gracia, en este servicio, y usa la palabra servicio, es diáconos o diaconía. Entonces dice participar, es una palabra que me llama la atención, porque en el griego es koinonía, la palabra que escribe Pablo, con la que escribe este versículo, rogándonos que les concediésemos el privilegio, el gozo, la gracia de participar. Y koinonía es la palabra que se escribió aquí, pero que se traduce por participar, pero que en el griego es koinonía, que significa comunión. Es decir, ante la necesidad de los santos, ellos quieren tener esa comunión en esa necesidad y quieren ser parte de la necesidad. Quieren ser parte con estos hermanos que tienen necesidad económica. Entonces ellos quieren ser parte. Concédenos ser parte de la solución económica de estos hermanos. Por favor, están suplicando. Esta es la actitud que debiera estar en todos los cristianos. ¿Les parece a ustedes que debiera ser así? O que se enseñe por fuerza, por obligación, por quieras o no quieras. No, hermanos, la ofrenda es una cuestión voluntaria. Los diezmos tienen otra connotación. Un día les hablaré de sus raíces, qué significan, pero cuando hablamos de ofrenda voluntaria, es en este sentido, es lo que mis entrañas me hacen sentir que debo hacerlo para estar en comunión con los hermanos que les falta. Ese es un sentido diferente. Y eso lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Lo encontramos con la viuda, lo encontramos con Zaqueo, que voluntariamente, sin que el Señor le pida nada, él ofrece darlo por amor.
¿verdad? Al Señor, a los pobres, y lo hace así, Zaqueo. Y otros casos, Bernabé regaló toda su hacienda, y luego se entregó él mismo a predicar y fue compañero del apóstol Pablo. Ese sentido es el que debiera estar generalizado en nuestras hermanas y hermanos. Y entonces, hermanos, estamos en el tiempo que podemos enseñar este pasaje para beneplácito de los hermanos, para que nos sigamos gozando en este sentido. Número 3, dar con generosidad también significa darse primero al Señor y después a los servidores del Señor. Primero al Señor, porque nuestro amor primero es al Señor y después es al prójimo. Y ahí está el hermano. Bueno, 2 Corintios 8:5 nos dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Estas 3 iglesias de Macedonia. Dice él, y no como lo esperábamos. ¿Por qué dice eso? No como lo esperábamos. Porque él conocía su profunda pobreza. Entonces el apóstol fue sorprendido porque en medio de esa profunda pobreza y recibieron o donaron o dieron una ofrenda tan grande que sorprende al apóstol, y por eso el apóstol siente ese deseo de compartir ese grande amor, esa grande generosidad con las iglesias o con la iglesia de Corinto. Y no, la ofrenda no fue como lo esperaban. Él esperaba menos, pues. Sino, el punto aquí, el secreto aquí es que ellos se dieron primero al Señor. Cuando una persona se da al Señor, a Jesús, por amor al Señor, y luego, dice él, se dieron primero al Señor y luego a nosotros, es que por esa causa dieron no como el apóstol Pablo había calificado o esperaba que se diera, sino que fue mucho más abundante. Así es que, amados hermanos, tenemos aquí los principios. Primero, dar con generosidad significa primero una entrega al Señor. Porque sabe el dador alegre que cuando él entrega al Señor y da con gozo, el Señor lo toma en cuenta y lo bendice. Hermanos, en todo mi ministerio me he dado cuenta que hay hermanos muy pobres que dan ofrendas muy generosas. Y a veces uno piensa, este hermano, esta hermana tienen más. Seguro que su ofrenda va a ser más grande que la de este hermano más pobre. Y sucede que no. A veces sí, ¿verdad? A veces también sí, pero a veces no. Entonces, ¿por qué? Porque eso sale de su amor que él tenga con el Señor. Y hermanos, el Señor bendice. Por otra parte, yo me he dado cuenta en mi ministerio, tanto hermanos acá como en México y en otros países, que los hermanos que tienen un ingreso muy pequeñito son bendecidos tanto que les alcanza y tienen para compartir. En realidad, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. Y quiero terminar con esto. Nos conmueve y nos vuelve a conmover. Nos mueve y nos conmueve la profunda pobreza de esos hermanos y su profunda prueba de tribulación en la que estaban pasando, pero que eso no fue impedimento para participar con gozo. Y aún así, participaron y participaron más allá de sus fuerzas. En lo personal, yo he decidido seguir este buen ejemplo cristiano. En lo particular digo, este es el ejemplo que voy a seguir. No voy a seguir el otro ejemplo que no sea impactante para mí y para la obra del Señor. Así es que yo les
enseño esta parte de la palabra de Dios para que usted tome también como buen ejemplo estos hermanos. Y poder usted, cuando usted dé una ofrenda en la iglesia, sea más allá de sus fuerzas, sea de gozo y le edifique verdaderamente, ¿verdad? Que así sea. El Señor bendice al dador a la iglesia.